un miedo constante. A veces no querer salir de casa y preferir estar aquí. No creo que es un crimen tratar de estar aquí legalmente. Venimos a trabajar, venimos a salir adelante. En Minneapolis, en Nueva York, en Florida, en California, hay familias que aprendieron a vivir bajito, como si el aire hiciera ruido. No por vergüenza, por miedo. Miedo a una sirena. Miedo a un carro estacionado demasiado tiempo. Miedo a una puerta golpeada a media mañana. Miedo a que una salida normal termine en una separación. Y aún así, hay quienes repiten lo mismo, como una frase que quema por dentro. Se ve difícil, pero no hay otra opción. Porque el otro lado de la decisión tampoco es vida. Un padre ecuatoriano, sin documentos, lo resume con una claridad brutal. ¿Qué futuro yo le podría dar en Ecuador a mi hijo? Volver a Ecuador puede ser peor que vivir a la sombra de las redadas. No está hablando de nostalgia, está hablando de violencia. Está hablando de la posibilidad de montar un negocio y perderlo en días, de ser objetivo de extorsión, de un secuestro, de ver cómo lo poco que se logró en Estados Unidos se evapora en un instante. Ese es el dilema que sostiene hoy a miles de ecuatorianos en Estados Unidos. Esconderse aquí para no regresar allá. El tema estalla en medio de una política migratoria más dura y de una sensación general de operativos más intensos. La palabra redada volvió a instalarse en conversaciones familiares. Pero lo más silencioso es lo más fuerte, la rutina que se deforma. Una pareja ecuatoriana que vive cerca de Washington llegó hace 6 años. Tenían un hijo pequeño y una idea simple: trabajar. Creyeron que el sacrificio iba a ser económico, no emocional. 6 años después, su vida gira alrededor de una pregunta que no deberían hacerse. Hoy, al salir, se vuelve a casa en familia, o se rompe algo que ya no se arregla. El padre trabaja de lo que aparezca. Conductor de aplicación, reparaciones, electricidad. Oficios que sostienen la casa con horas largas y cansancio acumulado. No le teme al trabajo, le teme al destino. Porque bajo un contexto migratorio más estricto, regularizarse se siente cada vez más lejos. Y, sin embargo, la idea de regresar a Ecuador se siente como caminar hacia un lugar donde la inseguridad ya no es una noticia, es el paisaje. Ecuador cerró un año reciente con más de 9.000 homicidios, el periodo más violento registrado en su historia, según cifras citadas en el reporte. Ese número no es estadística para quien tiene familia allá, es una alarma constante. Por eso, cuando el padre imagina volver, no imagina un reencuentro bonito, imagina un riesgo, la posibilidad de perder el poco capital, ser presas de una extorsión o quedar atrapados en un país donde la criminalidad avanza más rápido que las oportunidades. La madre lo dice de otra forma, pero es lo mismo. Sin seguridad, sin economía estable, sin futuro, regresar no es opción. Y en el medio de esa decisión está el niño. 8 años. Escuela, actividades. Una vida que, con todo y la tensión migratoria, todavía parece más segura en Estados Unidos que en su país de origen. Así se forma el tipo de paradoja que marca a las comunidades migrantes. El lugar que asusta sigue siendo el lugar que protege. Pero proteger tiene un costo psicológico enorme. En esta pareja, el miedo se administra, se evita salir, se reduce el radio de movimiento, se cancelan planes, se miran mensajes de la familia por WhatsApp como quien mira un salvavidas. La madre del padre escribe: "Que Dios los bendiga, un abrazo". Es un mensaje simple, pero en tiempos así, esos mensajes pesan como un escudo. Y aún así, cada mañana hay decisiones difíciles. La madre cuenta algo que se repite en muchas casas: dejar al niño en el bus, con lágrimas en los ojos, sin saber si al final del día algo puede pasar. No por el niño, por lo que puede ocurrirle a los adultos. Es el miedo a desaparecer de un día para otro y que el niño no entienda por qué. Por eso muchas familias evitan hablar del tema frente a sus hijos,
Quieren que esa etapa sea cariño, juegos, normalidad. Quieren postergar el trauma el mayor tiempo posible. Pero el cuerpo no olvida. La tensión vive en el pecho, en la forma de mirar la calle, en el instinto de esconderse cuando la vida debería ser normal. Y este miedo se amplifica porque nadie sabe con certeza dónde aparece el próximo operativo ni qué rutina será interpretada como sospecha. Al mismo tiempo, el país de origen se vuelve cada vez más lejano. Una ecuatoriana que vive legalmente en Estados Unidos desde hace más de 2 décadas mira noticias en una tablet y se conmueve. Dice que Ecuador es irreconocible, que parece una pesadilla, que no reconoce el país donde creció. Esa frase, dicha por alguien que sí podría volver a visitar, funciona como una señal de lo profundo del cambio. No es solo el que está indocumentado, es una comunidad entera marcada por la transformación de su país. Y entonces aparece una segunda capa del problema. Incluso si ocurre una deportación, volver no es volver a casa. Es aterrizar en una tierra que ya no se siente propia. Eso genera otro miedo, el miedo a quedarse sin nada. Por eso, hay personas en la comunidad que comenzaron a preparar planes de contingencia. Hay quienes reciben llamadas de familias que temen una separación forzada, preguntando qué hacer con sus bienes, con autos, con ahorros, con herramientas de trabajo, porque una deportación no es solo un vuelo. Es la posibilidad de perder años enteros de construcción. Y en medio de la angustia también aparece algo que siempre emerge cuando la presión sube: la comunidad intentando sostener lo que el sistema aprieta. Se habla de desinformación, de gente que se aprovecha, de la necesidad de buscar orientación real, de no caer en pánico colectivo. Pero el pánico, aún sin palabras, se ve en los detalles, en la gente que ya no va a ciertos lugares, en los cambios de ruta, en el silencio cuando se menciona una calle, en el hecho de que una familia se sienta más segura escondiéndose en Estados Unidos que regresando a su país. Ese es el núcleo de esta historia. Una comparación que no debería existir, pero existe. Y esa comparación tiene consecuencias sociales. Una comunidad que vive en las sombras no solo siente miedo, también se aísla, pierde acceso a oportunidades, evita actividades, reduce su mundo, y eso impacta a los niños, incluso cuando los adultos creen que los están protegiendo del tema. Porque los niños notan cuando la vida se vuelve más pequeña, notan cuando ya no se sale al parque, notan cuando las conversaciones cambian, notan cuando la casa se vuelve refugio y jaula al mismo tiempo. En esta historia, el padre dice algo clave. No cree que sea un crimen intentar estar legalmente y salir adelante. Esa frase golpea porque describe lo que muchas familias sienten, que su vida se volvió un juicio constante, aunque su día a día sea trabajo, escuela y familia. Pero luego aparece la pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo puede sostenerse una vida así? El mismo padre lo dice con esperanza y desgaste. Millones de personas no pueden vivir para siempre en las sombras. Ahí está la tensión final. Porque, mientras Estados Unidos endurece su postura migratoria, Ecuador vive una crisis de seguridad que empuja a muchos a quedarse, aunque quedarse implique miedo. En ese cruce, las decisiones se vuelven inhumanas. Elegir entre la posibilidad de una detención aquí o la certeza de la violencia allá. Elegir entre construir una vida bajo presión o volver a un lugar donde el futuro se siente bloqueado. Elegir, todos los días, sin garantías. Y aún así, miles eligen lo mismo: permanecer. No por comodidad, por supervivencia, por un hijo que ama la escuela, por un futuro que, incluso con incertidumbre migratoria, todavía parece más posible. Y por una verdad que hoy se repite como un eco en muchas familias ecuatorianas en Estados Unidos. Volver no es volver. Volver es arriesgarlo todo.